Bienvenidos al rincón donde el miedo despierta. Soy el Cuervo Rojo, y aquí las sombras tienen voz. Los susurros esconden secretos, y las pesadillas pueden volverse realidad. Prepárate, porque esta noche cruzaremos carreteras malditas, escucharemos leyendas prohibidas y conoceremos encuentros paranormales que han dejado marcas imborrables en quienes sobrevivieron para contarlo. Si el terror, el misterio y lo inexplicable corren por tus venas, suscríbete y acompáñame. Pero recuerda, una vez que entres, quizá ya no puedas salir. Hay algo que necesito contar, algo que me persigue desde hace años. Esa noche entendí por qué la gente del pueblo decía que nadie debía entrar a ese bosque después del atardecer. Pensé que eran historias para asustar turistas, hasta que escuché mi propio grito y me di cuenta de que nadie podía oírme. Aquello ocurrió hace años, pero hasta el día de hoy sigo despertando algunas madrugadas empapado en sudor, con la sensación de que algo está observándome desde la oscuridad de mi habitación. He intentado convencerme de que fue una pesadilla, una alucinación provocada por el miedo, el cansancio o el estrés. Me repetí esa mentira cientos de veces, pero hay algo que jamás pude explicar, algo que me hizo entender por qué, en ciertos lugares, las leyendas existen por una razón. Y si estás escuchando esto, necesito que recuerdes algo. Si alguna vez entras a un bosque y escuchas que alguien pronuncia tu nombre entre los árboles, no respondas. Me llamo Daniel, y esto pasó cuando tenía 28 años. En ese tiempo trabajaba demasiado y casi nunca tenía días libres. Uno de mis amigos, Carlos, insistió durante semanas en organizar un viaje de campamento a una zona montañosa alejada de la ciudad. Según él, el lugar era perfecto. Aire limpio, senderos, paisajes increíbles y un enorme bosque rodeando toda la región. Íbamos 4 personas: Carlos, Iván, Sergio y yo. Éramos amigos desde hacía años. Habíamos hecho viajes parecidos antes y siempre terminaban siendo una buena anécdota para recordar. Por eso cuando emprendimos el viaje aquella mañana, jamás imaginamos que sería la última vez que vería a algunos de ellos. El trayecto fue largo. Conforme avanzábamos por la carretera, las ciudades comenzaron a desaparecer. Los edificios fueron reemplazados por caminos vacíos, montañas cubiertas por neblina y extensiones interminables de árboles oscuros. Recuerdo mirar por la ventana y sentir una extraña incomodidad. No era miedo exactamente. Era una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de mí me dijera que diera la vuelta. Intenté ignorarlo. Carlos iba manejando y todos reían, hacían bromas y ponían música. Solo yo parecía notar algo raro. El cielo había comenzado a nublarse demasiado rápido. Una ligera lluvia golpeaba el parabrisas y, por momentos, una niebla espesa descendía desde las montañas. «Relájate, Daniel», me dijo Iván riéndose. «Pareces haber visto un fantasma». Si hubiera sabido lo cerca que estaba de hacerlo. Llegamos al pueblo más cercano poco antes del anochecer. Era un sitio pequeño, silencioso y extrañamente vacío. Había pocas casas, calles casi desiertas y negocios antiguos que parecían detenidos en el tiempo. Lo primero que me llamó la atención fue algo muy simple. Casi nadie estaba afuera. Y quienes sí estaban, nos miraban demasiado. Entramos a una pequeña tienda para comprar agua, comida y algunas cosas para el campamento. El lugar era viejo. Las luces parpadeaban y un ventilador giraba lentamente en el techo, produciendo un chirrido insoportable. Detrás del mostrador había un hombre mayor. Tendría unos 70 años. Estaba inmóvil, observándonos. Carlos mencionó con entusiasmo: «Vamos al bosque de la montaña.
Dicen que los paisajes allá son increíbles. El anciano dejó de mover las manos. Lentamente levantó la mirada y el ambiente cambió por completo. Recuerdo perfectamente sus ojos. Había algo extraño en ellos, algo parecido al miedo. Permaneció callado durante varios segundos, demasiados segundos, hasta que habló. Van a entrar ahí de noche. Carlos soltó una pequeña risa. ¿Sí? ¿Por qué? El hombre tragó saliva. Luego dijo algo que, en ese momento, nos pareció absurdo. Si escuchan que alguien los llama desde el bosque, no respondan. Silencio. Nadie dijo nada. Después, Sergio soltó una carcajada. Carlos también comenzó a reír. Es una historia para turistas. El anciano no respondió, ni sonrió, ni cambió la expresión. Solo siguió mirándonos. Y fue entonces cuando sentí algo que todavía recuerdo perfectamente. Un escalofrío. Uno de esos que recorren la espalda lentamente. Porque por primera vez desde que habíamos llegado, alguien parecía realmente asustado. Salimos de aquella tienda intentando bromear sobre lo ocurrido. Mis amigos imitaban al anciano y se reían, pero yo no. Porque mientras caminaba hacia la camioneta, giré por un instante hacia la montaña. Y ahí estaba, el bosque, oscuro, silencioso, inmóvil, esperándonos. Y cuando crucé la entrada entre los árboles unos minutos después, sentí algo imposible de ignorar. Desde el primer paso tuve la sensación de que el bosque nos estaba observando y no quería que saliéramos jamás. Apenas crucé la entrada del bosque, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Fue algo tan repentino que me obligó a detenerme por un segundo. No sabía cómo explicarlo. Era como entrar a un lugar donde las reglas normales dejaban de existir. Afuera todavía podía escucharse el ruido lejano del viento golpeando las montañas y el motor de nuestra camioneta se apagándose poco a poco. Pero unos pasos más adelante, todo cambió. Era silencio. Un silencio demasiado profundo. Al principio pensé que estaba exagerando. Tal vez seguí inquieto por las palabras de aquel anciano de la tienda. Después de todo, las historias de pueblos aislados siempre tienen leyendas raras. Pensé que solo me había dejado influenciar. Pero mientras avanzábamos, empecé a notar algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. No había pájaros, ni uno. Tampoco escuchaba insectos, ni grillos, ni hojas moviéndose. Nada. Y eso era imposible. He estado antes en muchos lugares parecidos. Los bosques tienen vida. Siempre hay sonidos. El viento, animales, ramas crujiendo, algo. Pero ahí no. Ese lugar estaba sumergido en un silencio tan extraño que podía escuchar claramente nuestra respiración y el sonido de nuestras botas aplastando hojas húmedas. Carlos seguía caminando adelante con una linterna en la mano. Creo que exageraron un poco con la historia del viejito, dijo riéndose. Da más miedo el baño de mi casa. Sergio soltó una carcajada. Iván lo siguió. Yo intenté hacerlo también, pero algo dentro de mí seguía incómodo. El bosque era inmenso. Los árboles se elevaban a una altura absurda, tan altos que apenas permitían el paso de la poca luz que quedaba del atardecer. Sus ramas parecían manos deformes extendiéndose unas sobre otras, cubriendo el cielo. Y mientras avanzábamos, la niebla comenzó a descender lentamente entre los troncos. Al principio era ligera,
Luego empezó a hacerse más espesa y más espesa, hasta que mirar entre los árboles a más de unos metros se volvió difícil. Recuerdo que miré hacia atrás. Podía ver la entrada por donde habíamos llegado, o eso creí. Porque unos segundos después ya no estaba. Solo había árboles, árboles por todas partes. ¿No sienten raro este lugar?, pregunté. Carlos volteó sonriendo. Otra vez empezaste. No respondí, porque en ese momento escuché algo, una rama quebrándose. ¡Crack! Me detuve. Giré la cabeza hacia mi izquierda. Silencio. ¿Escucharon eso?, pregunté. Todos se quedaron quietos. Esperamos. Nada. Iván soltó aire y sonrió. Seguramente fue un animal. Asentí lentamente. Sí, debía ser un animal. Pero entonces pensé algo que hizo que mi corazón se acelerara. Si era un animal, ¿por qué no habíamos escuchado ninguno desde que entramos? Seguimos caminando y la sensación comenzó a empeorar. Ya no era solo la idea de que algo estaba observándonos, era la certeza. Esa sensación incómoda que tienes cuando sabes que alguien te mira fijamente desde algún lugar, aunque no puedas verlo. Volteaba constantemente entre los árboles, una y otra vez. Sentía algo, lo juro. Por momentos me parecía ver movimientos rápidos entre la niebla, sombras, siluetas oscuras desapareciendo entre los troncos. Pero cuando enfocaba la linterna, no había nada. Completamente nada. Minutos después, Sergio sacó su teléfono. No tengo señal. Carlos revisó el suyo. Nada. Iván intentó usar el GPS. Tampoco funcionaba. Qué raro. Saqué mi celular. Pantalla congelada. Sin señal, sin ubicación. Y cuando miré la hora, sentí otro escalofrío. El reloj se había detenido. Parpadeé. Lo golpeé ligeramente. Nada. Fue entonces cuando levanté la mirada y vi a Iván completamente inmóvil. No se movía, no hablaba, solo miraba fijamente hacia los árboles. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos. Iván tardó unos segundos en responder. Demasiados segundos. Luego habló sin apartar la vista. Y su voz sonó diferente, más baja, más tensa. Díganme, ¿que ustedes también vieron eso? Sentí un vacío en el estómago. ¿Ver qué? Iván tragó saliva lentamente y señaló hacia la niebla. Había alguien ahí parado. El aire se volvió pesado. Nadie habló. Miramos hacia donde apuntaba. No había nada. Solo árboles, oscuridad y niebla. Entonces, entre el silencio absoluto del bosque, escuché algo. Un susurro muy bajo. Tan bajo que pensé que lo había imaginado. Pero no, porque esta vez lo escuché claramente. Alguien acababa de pronunciar un nombre entre los árboles. Peor fue reconocer de quién era esa voz. El sonido de aquella voz me dejó completamente inmóvil. Sentí como un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Durante unos segundos nadie habló, nadie respiró. Incluso el bosque parecía haberse quedado esperando. ¿Escucharon eso?, pregunté en voz baja. Carlos frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Lo miré confundido. No entendía cómo era posible. Lo había oído con claridad. No había sido un ruido extraño ni el viento. Había sido una voz humana.
y había pronunciado un nombre. El problema era que reconocí perfectamente de quién era. Era la voz de Carlos, pero Carlos estaba parado frente a mí. Sentí un nudo en el estómago. Alguien habló, murmuré. Sergio soltó una risa nerviosa. Ya empezaste otra vez. Pero algo había cambiado. Incluso él sonreía menos que antes. Todos comenzábamos a sentir esa presión incómoda en el pecho que aparece cuando algo no está bien y nadie quiere decirlo. Seguimos caminando, aunque ya nadie hacía bromas. Ahora avanzábamos más juntos, más despacio. Y mirando constantemente hacia los lados. La niebla seguía bajando entre los árboles. Había momentos en que apenas podía ver las espaldas de mis amigos a pocos metros delante de mí. Las linternas iluminaban solo fragmentos del camino, raíces saliendo de la tierra, troncos enormes cubiertos de humedad y ramas torcidas que parecían manos intentando alcanzarnos. Entonces ocurrió. Carlos iba caminando unos pasos adelante cuando se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó. Nadie respondió. Lo vimos girar hacia la izquierda. Entrecerró los ojos. Creo que hay alguien allá. Todos enfocamos nuestras linternas hacia donde miraba. Nada, solo árboles y niebla. Entonces Carlos dio 2 pasos hacia adelante, después 3. Carlos, le dije, espera. Pero él siguió avanzando. Y justo antes de desaparecer entre la niebla escuchamos que murmuró. ¿Qué demonios fue eso? Silencio absoluto. 1 segundo, 2 segundos, 3. ¿Carlos?, gritó Sergio. Nada. ¡Carlos! Silencio. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. Corrimos hacia donde había entrado. La niebla nos envolvía cada vez más. Alumbrábamos desesperadamente entre los árboles. ¡Deja de jugar!, gritó Iván. Nada. Y entonces lo encontramos. Primero vimos una linterna tirada, después una mochila. Era la de Carlos. La reconocí inmediatamente. Estaba en el suelo, cubierta de tierra húmeda, pero Carlos no estaba. Miré alrededor, intentando entender. No tenía sentido. Habían pasado apenas unos segundos. ¿Cómo podía desaparecer así? Entonces Sergio señaló hacia abajo. Había huellas, pero eran extrañas. No parecían normales. Se hundían profundamente en el barro. Demasiado. Y entre ellas había marcas alargadas, como si algo hubiera arrastrado los pies o como si otra cosa hubiera caminado junto a él. Y un miedo helado comenzó a subir por mi espalda. Esto no me gusta, dijo Iván. Y por primera vez escuché verdadero miedo en su voz. Decidimos regresar, no discutir, no pensar, salir. Giramos inmediatamente y comenzamos a caminar hacia donde creíamos que estaba el sendero principal. 10 minutos, luego 15, luego 20. Pero algo no estaba bien, porque pasamos junto a un árbol partido en 2. Lo reconocí. Una roca enorme cubierta de musgo, la misma, y un tronco caído, el mismo. Nos detuvimos. Nadie habló, porque todos entendimos al mismo tiempo lo que estaba pasando. Habíamos regresado al mismo lugar. Otra vez. No puede ser, susurró Sergio. Intentamos otro camino, después otro y otro. Pero el bosque parecía cambiar. Los árboles se repetían, las marcas que hacíamos desaparecían, los senderos parecían distintos. Era como si el bosque estuviera moviéndose, como si respirara, como si nos estuviera cerrando la salida. El pánico empezó a consumirnos. Iván caminaba más rápido. Sergio volteaba constantemente. Yo sentía algo detrás de nosotros, algo observándonos, esperando. Y entonces ocurrió lo que terminó de rompernos por completo.
entonces una voz débil, Una voz desesperada. ¡Ayuda! Sentí que mi sangre se congeló porque reconocí esa voz inmediatamente. Era Carlos. Pero había algo horrible. La voz venía desde un lugar imposible, muy adentro del bosque, demasiado lejos, como si aquello que habló jamás hubiera sido Carlos. El sonido de la voz de Carlos nos dejó paralizados. Nadie dijo una palabra, nadie se movió. Durante unos segundos solo nos quedamos mirando hacia la oscuridad, intentando convencernos de que había una explicación lógica, intentando creer que Carlos seguía vivo, que simplemente se había perdido y estaba pidiendo ayuda. Pero algo no encajaba, no podía encajar, porque esa voz venía de demasiado lejos. Y lo peor era otra cosa. Solo habían pasado unos minutos desde que desapareció. Era imposible que hubiera llegado tan profundo en el bosque. ¡Imposible! ¡Carlos!, gritó Sergio inmediatamente. Su voz rompió el silencio por primera vez en mucho tiempo. Y entonces ocurrió algo que me hizo sentir un vacío helado en el pecho. Silencio. Ni eco. Nada. Era como si el bosque hubiera absorbido el sonido. Como si nuestras voces no viajaran. Nos miramos entre todos. Nadie quiso decirlo, pero todos pensamos lo mismo. Aquel lugar no era normal. Entonces volvió a escucharse, más clara, más cerca. ¡Ayuda! ¡Por favor! Iván dio un paso al frente. ¡Es Carlos! Lo sujeté del brazo. No, me miró confundido. ¿Cómo que no? Negué lentamente. No puede ser. ¿Qué estás diciendo? Respiré hondo. No quería parecer loco. Pero algo dentro de mí gritaba que no siguiéramos esa voz, que corriéramos, que saliéramos de ahí. Porque recordé algo. Las palabras del anciano. Si escuchan que alguien los llama desde el bosque, no respondan. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me dejó sin aire. Y entonces ocurrió algo peor. Escuché otra voz, esta vez detrás de mí. Una voz que no había escuchado en semanas, pero que reconocería en cualquier parte. Daniel. Sentí que mi corazón se detuvo. Giré lentamente. No había nadie, solo árboles, oscuridad y niebla. Pero aquella voz era la voz de mi madre. Me quedé inmóvil, no podía respirar. Mi mamá estaba a cientos de kilómetros de ahí. Era imposible, completamente imposible. Daniel, ven. Mi sangre se congeló. No podía ser. Escuché pasos acercándose detrás de mí. Volteé rápidamente. Era Sergio. Tenía el rostro completamente pálido. Escuché a mi hermana. Nadie habló. Iván levantó la mirada lentamente. Y lo que vi en su cara me dio más miedo que cualquier cosa. Porque estaba llorando. Yo escuché a mi papá. El aire se volvió pesado. Sentí una presión horrible en el pecho. Fue en ese momento cuando entendí algo. Aquello no estaba llamándonos por casualidad. Nos conocía. Sabía exactamente qué voces usar. Sabía qué escucharíamos. Y quería que la siguiéramos. Como un cazador guiando lentamente a una presa. Entonces algo llamó mi atención. Alcé la linterna. Entre la niebla. A unos 20 o 30 metros. Había algo parado entre los árboles. Al principio pensé que era una persona, pero después sentí un terror que jamás olvidaré. Porque aquello era demasiado alto. Muchísimo más alto que cualquier persona normal. La cabeza rozaba ramas elevadas. Su cuerpo era extremadamente delgado. Y estaba completamente inmóvil. No se movía. No respiraba.
¡Daniel!, susurró Sergio. No respondí. No podía. Mis ojos seguían clavados en esa cosa. Intenté convencerme de que era un árbol, una sombra, la niebla jugando con mi mente. Pero entonces la linterna iluminó algo. 2 ojos brillando en medio de la oscuridad. Y debajo, una sonrisa antinatural, demasiado larga, demasiado grande. Sentí como las piernas me temblaban. Aquello no era una persona, no era un animal. No era nada que hubiera visto antes. Y lo peor era que seguía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Entonces comprendí que era. Nos estaba observando, nos estudiaba. Y lentamente, aquella cosa inclinó la cabeza. Después levantó uno de sus brazos, demasiado largo, demasiado delgado, y dio un paso hacia nosotros. Luego otro y otro. En ese instante el miedo dejó de ser miedo. Se convirtió en puro terror, porque entendimos algo horrible. Eso llevaba siguiéndonos desde que entramos al bosque. Y cuando esa cosa comenzó a acercarse, corrimos. No miramos atrás, no pensamos en orientarnos. Las ramas nos golpeaban la cara y la niebla nos cegaba, pero las piernas se movían solas por puro instinto de supervivencia. Detrás de nosotros, mezclados con el eco de nuestras pisadas, se escuchaban pasos pesados que rompían troncos a una velocidad inhumana. Y lo peor no era el ruido de la persecución. Lo verdaderamente terrorífico era que, mientras nos cazaba, aquella criatura empezó a reírse, usando de forma simultánea las voces entrelazadas de Carlos, de mi madre y de nuestros seres queridos. Corrimos. No recuerdo quién fue el primero en hacerlo. Tal vez fui yo, tal vez Sergio, tal vez Iván. La verdad es que cuando esa cosa dio el primer paso hacia nosotros, el miedo tomó el control. Ya no pensábamos, ya no razonábamos, solo queríamos alejarnos de ahí. Y jamás había ocurrido con tanto terror en toda mi vida. Las ramas me golpeaban la cara, las raíces sobresalían de la tierra como trampas escondidas esperando hacerme caer. La niebla nos envolvía por completo y apenas podía distinguir las sombras de mis amigos entre los árboles. Escuchaba respiraciones agitadas, pasos desesperados y hojas aplastándose bajo nuestros pies. Pero también escuchaba otra cosa, pasos detrás de nosotros. No eran nuestros, eran demasiado largos, demasiado pesados. Y estaban cada vez más cerca. No quería mirar atrás. Había una parte de mí que lo sabía. Sabía que si giraba la cabeza y veía aquello completamente, algo dentro de mí se rompería para siempre. ¡No se detengan!, grité. O al menos eso intenté. Porque fue en ese momento cuando ocurrió lo imposible. Abrí la boca. Sentí el esfuerzo en mi garganta. Sentí el aire salir de mis pulmones. Pero no escuché nada. Nada. Ni una sola palabra. Seguí corriendo y volví a intentarlo. ¡Corran! Silencio. Me detuve por un segundo. No entendía. Volví a gritar con todas mis fuerzas, con todo el aire que tenía, con toda la desesperación. Pero el sonido nunca salió. O peor, salió y el bosque se lo tragó. Sentí que el pánico me aplastó el pecho, porque entonces lo comprendí. Aquella historia era cierta. Nadie escucha tus gritos. El bosque los absorbía, se los quedaba. Y por primera vez entendí el verdadero significado de aquel nombre.
Sentí un golpe detrás de mí. Volteé. Iván había caído. Intentaba levantarse desesperadamente entre raíces y barro. Corrí hacia él. Quise ayudarlo. Pero entonces los pasos volvieron a escucharse. Más cerca. Muchísimo más cerca. Y algo salió entre la niebla. No vi su cuerpo completo. Solo fragmentos. Un brazo anormalmente largo. Dedos demasiado delgados. Y aquellos ojos. Esos malditos ojos. Iván levantó la vista y su rostro cambió por completo. Nunca olvidaré esa expresión. Era un miedo tan absoluto que parecía imposible. Abrió la boca. Gritó. Lo vi hacerlo. Lo juro. Vi el terror en su cara. Vi el esfuerzo. Pero no escuché absolutamente nada. Después la niebla lo cubrió y desapareció. Así, sin un sonido, sin un grito, sin nada. Retrocedí aterrado. Sergio también había desaparecido. No sé en qué momento, no sé cuándo ocurrió. Solo me di cuenta de que estaba solo, completamente solo. Corrí sin mirar atrás. Ya no sabía hacia dónde iba, solo corría. Y entonces tropecé. Caí de rodillas. La linterna salió disparada y rodó varios metros. Cuando levanté la mirada, sentí que mi sangre se congeló. Había objetos por todas partes. Mochilas viejas, ropa, botellas oxidadas, zapatos cubiertos de tierra, fotografías destruidas y nombres. Muchos nombres grabados en los árboles. Decenas, tal vez cientos. Algunos casi borrados por el tiempo. Otros recientes. Y entendí algo horrible. Muchos habían entrado antes. Muchísimos. Y nadie salió. Nadie. Comencé a retroceder lentamente. Sentía que algo estaba detrás de mí. Respirando, esperando. Entonces vi una luz, muy lejos, entre los árboles. Una luz amarilla. Corrí hacia ella sin pensar. Tropecé, caí, volví a levantarme. Corrí hasta que mis piernas dejaron de responder. Y después, oscuridad. Desperté en una pequeña habitación. Un anciano estaba sentado junto a una cama. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era el hombre de la tienda. Me observó en silencio. Y antes de que pudiera hablar, pregunté: ¿Dónde están mis amigos? No respondió. Bajó la mirada. Y en ese instante entendí la respuesta. Nunca encontraron a Carlos, ni a Iván, ni a Sergio. Nunca. Eso ocurrió hace años. Me mudé. Intenté olvidarlo. Seguí con mi vida. Pero hay algo que jamás pude dejar atrás. Porque algunas madrugadas despierto sobresaltado. Siempre a la misma hora. Siempre con la misma sensación. Y a veces escucho algo afuera de mi ventana. Una voz, lejana, débil. Una voz que conozco demasiado bien. La voz de Carlos, llamándome, susurrando mi nombre. Y en el fondo, hay algo que sé con absoluta certeza. Algo salió conmigo de ese bosque. Y algún día va a regresar por mí. Y si alguna vez escuchas que alguien te llama entre los árboles, no respondas. Nunca. A veces despierto en la madrugada y escucho algo afuera de mi ventana. Una voz. La voz de Carlos. Llamándome desde el bosque. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar al bosque donde nadie escucha tus gritos? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda suscribirte.
porque esta noche apenas comienza.